científicos apuntan desde una colina a una de las más magníficas edificaciones, el Partenón. Trágicamente, el Partenón ha sido usado para almacenar pólvora. Una de las más hermosas edificaciones jamás concebida fue casi completamente destruida. Por 2000 años, el Partenón se ha sostenido vigilando a Atenas, recordando uno de los más memorables momentos en la historia, la Edad de Oro de Grecia. Grecia, un momento de excelencia. Civilizaciones perdidas. Las ciudades-estado de la antigua Grecia fueron altamente competitivas. Y había un estado que esperaba ganar, y usualmente lo hacía. Fue la poderosa, brillante, atrevida ciudad de Atenas. Durante el V siglo a.C., Atenas se hizo más poderosa a medida que muchas ciudades-estado se volvieron a ella por protección de su mutuo enemigo, los persas. Así nació el Imperio Ateniense. La Acrópolis en Atenas representa un pináculo de desarrollo en la historia de las civilizaciones occidentales. Un extraordinario centro de excelencia creativa que derivó de un siglo, el siglo V a.C. Estos magníficos edificios simbolizaban la inspiración colectiva de un pueblo con pasión por la perfección. El historiador Plutarco escribió: y así los edificios se elevaron, tan imponentes en sus tamaños como fueron inimitables en la gracia de sus formas. Como los artistas trataron de perfeccionarse a sí mismos en la belleza de sus trabajos, cada uno de ellos, suponía, se necesitaría de muchas generaciones para ser terminado. Pero de hecho todo el proyecto fue llevado a cabo durante la cúspide de la administración de un hombre. Este hombre fue Pericles, líder de los atenienses. Pericles construyó el Partenón como hogar y en honor a la deidad a quien la ciudad fue dedicada, la diosa Atenea. En su mano fue ubicada una estatua de la Victoria de 2 metros. Adornada con oro y marfil, la diosa Atenea medía 18 metros. Pericles ascendió al poder en el 461 a.C. Atenas floreció como pocas ciudades alguna vez lo hicieron. Pericles pagó por la magnificencia del Partenón con los impuestos que Atenas recolectaba de las ciudades-estado a cambio de protección. La nuestra no es cualquier ciudad. Ninguna otra provee tantas recreaciones para el espíritu. Nuestro amor por la belleza nos hace blandos. Nosotros miramos la riqueza como algo para ser apropiadamente usado, más que algo para ser ostentado. Para mí es maravilloso que en la era de Pericles hubieran invertido una inmensa cantidad de su Producto Interno Bruto en edificios, en el Gran Partenón y en la arquitectura que ha influenciado la historia de la arquitectura en Occidente a través de todos los siglos. Lo que la Acrópolis y el Partenón le decían al mundo era: nosotros somos Atenas, somos la cima. Tenemos a esta diosa a quien alabamos, quien nos cuida bajo cualquier circunstancia y a quien le vamos a construir el más magnífico edificio que se pueda imaginar. Fue una muestra de respeto por las divinidades y una forma de mostrar a los otros griegos que en esta competencia y en esta lucha Atenas era la mejor.
La ciudad se completó en 50 años, diseñada por los mejores arquitectos en Grecia y adornada por el más grande escultor griego, Phidias. Fue una fuerza de trabajo que unió a los mejores artesanos de todo el Mediterráneo. Atenas bullía con una nueva energía y con muchas de sus nuevas ideas. Las fiestas en las noches no eran solo para ver a hermosas chicas bailar y embriagarse, sino para hablar. El invitado de honor era el brillante filósofo Sócrates. Usualmente, en ocasiones exclusivamente masculinas, pero había una interesante excepción. Las mujeres extranjeras capturadas en la guerra, que muchas veces se convertían en diversiones cautivas. Una particularmente inteligente y hermosa fue la cortesana Aspasia. Pericles se enamoró profundamente y molestó a todos casándose con ella. Se dice que hasta Sócrates gustaba de su compañía. Debió ser extraordinario para la mente formar parte de esa atmósfera del siglo V en Grecia. Todas las cosas que estaban siendo inventadas y que nosotros hemos heredado. Hoy pensamos en términos de palabras griegas. La filosofía, la retórica, la política, la geografía y la biología. Apenas estaban descubriendo todas estas cosas y las discutían y las cuestionaban. Este fue el primer pueblo en calcular la posición de la Tierra, la Luna y las estrellas y en concebir el átomo. La edad clásica griega produjo algunas de las mentes más originales. Los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, el matemático Pitágoras, el poeta Píndaro, los escritores Esquilo, Sófocles y Eurípides, el historiador Herodoto y el padre de la medicina Hipócrates. Fueron algunas de las mentes más grandes que hayan existido y vivieron en esta pequeña ciudad más o menos al mismo tiempo. En Atenas, Pericles presidió la primera democracia del mundo. Solo 30.000 ciudadanos masculinos tenían el voto. Todos los oficiales de la ciudad eran elegidos y sus deliberaciones eran públicas. Esta fue una idea que sobrevivió a los reyes y los tiranos de los siguientes siglos para emerger en la democracia del mundo moderno. Nuestros padres fundadores sabían latín y griego, leyeron a los autores. Ellos entendían las tradiciones clásicas de las reglas de la ley en contra de la tiranía. Nunca dejó de sorprenderme la originalidad de los griegos en invención. Realmente la democracia como la conocemos no existía antes. Había tiranos y líderes de tribus, pero no la participación pública en el gobierno por parte de los ciudadanos. Comenzó en realidad en el siglo V en Atenas, exactamente bajo este extraordinario líder, Pericles. Los ciudadanos tenían la oportunidad de participar. Ya no eran ellos y nosotros. Todos tenían que hacerlo. Y todo el mundo tenía que dar parte de su tiempo para tener experiencia en el gobierno. Existía el gobierno por mayoría y había debate público. Todo el mundo participaba. Los éxitos atenienses en arte y diplomacia, en deportes y en el gobierno eran motivados por su deseo por la excelencia. Esencialmente esta pasión por la perfección era un deseo espiritual. La Acrópolis no era la casa del gobierno, no era un centro administrativo, como tampoco un centro comercial. Era el templo de la diosa Atenea, a quien deseaban servir. Y la construyeron porque decidieron crear algo por encima de ellos mismos. No era como una iglesia moderna. No era un lugar donde ir y orar silenciosamente.
Los sacrificios eran hechos afuera, en parte por razones higiénicas. Después de todo, si estás descuartizando un toro, no lo quieres sobre el piso de tu templo, pero además porque el humo debía alcanzar a los dioses. Y desde que se pensaba que la diosa moraba en su hogar, no querías estar muy cerca, sino establecer alguna distancia diferencial, no fuera que inadvertidamente se hiciera algo mal y causara la ira de alguien muy poderoso en contra tuya. Y esa es una muy mala idea. En 1928, cerca de la costa norte de la isla griega Eubea, en el mar Egeo, un pequeño bote buscaba esponjas. El buzo vio una forma extraña entre la arena. Había descubierto una estatua clásica que se hundió con la nave que la transportaba cerca de 2000 años antes. Muchos ahora creen que esta rara estatua era Poseidón, dios griego del mar. La magnífica estatua era una de cientos robadas en el primer y segundo siglo después de Cristo por los romanos. A dioses como Poseidón se les otorgaba un poder muy real sobre las vidas de los antiguos griegos. Vigilando el mar, en Saunio, a 60 kilómetros de Atenas, fue construido un templo en honor a Poseidón, un dios que los griegos estaban ansiosos de tener de su lado. Poseidón es la naturaleza. Tenía como reino las profundidades del mar y de la tierra. Él crea tormentas, ayuda al marinero o lo envía a la muerte. Así que es un dios incontrolable y te vuelves a él cuando temes. Los griegos eran muy buenos en construir templos donde tenías la sensación del más allá, una sensación tal de belleza que solo los dioses podían vivir allí. En la cima del monte Olimpo vivía el panteón de los dioses griegos. Allí había dioses para todo: amor, fertilidad, rabia, celos, sabiduría. Pero uno de los dioses griegos estaba por encima de los otros, el todopoderoso Zeus, gobernante del mundo y de los mismos dioses. Estos dioses no se imaginaban como seres espirituales. Tenían características humanas e interferían en las vidas de los hombres a su antojo. Podían ser racionales o benévolos, o malévolos y vengativos. Cualquiera que los ofendiera podía esperar una terrible venganza. Este es Delfos, el más importante de los santuarios griegos a los dioses. Este templo estaba dedicado a Apolo, el dios del conocimiento, la luz, la música y la sanación. Los griegos honraban a Apolo con obras, debates, poesía, lecturas. Y en este estadio, cerca a la cima de la montaña, grandes eventos deportivos. Los peregrinos se limpiaban en este riachuelo, habiendo primero sacrificado un macho cabrío. Incluso esta civilización bien educada y racional creía en poderes misteriosos y divinos.
El gran templo de Apolo era el hogar de un tipo de profeta, el oráculo de Delfos. Sus pronunciamientos podían afectar la vida de un hombre o la historia de naciones. Los ciudadanos comunes iban a preguntar si debían casarse, si su esposa les había sido infiel. Los generales si debían ir a la guerra. Un sacerdote llevaba sus preguntas al oráculo, o pitonisa, como era llamada. La medium era una mujer local en trance, muchas veces gracias a masticar hojas alucinógenas. Sus respuestas eran siempre frases enigmáticas interpretadas ambiguamente por el sacerdote, dejando a los peregrinos escoger el significado que mejor les conviniera. A veces las respuestas eran simplemente mal comprendidas. Cuando Creso, rey de Lidia, preguntó si debía atacar al imperio persa, a él le dijeron: ve a la guerra, destruirás un gran imperio. Fue a la guerra y el imperio que destruyó fue el suyo. Los santuarios griegos bullían con vida. No debemos imaginarlos tan prístinos con sus blancos y limpios sacerdotes. Allí había vendedores, músicos, terrenos para acampar alrededor de los templos, donde la gente almorzaba, cenaba y tomaba una merienda. Así que todo estaba lleno de vida. Este automóvil se convierte en herramienta fundamental de información cuando el equipo de enlaces lo utiliza para estar en el lugar y el momento en que ocurre la noticia. Enlace, lunes a viernes, 8:30 y 12 de la noche. Miles de personas venían a Delfos cada 4 años, a un festival de 5 días, ascendiendo el camino sagrado hasta el templo de Apolo, pasando 3000 estatuas y tesorerías llenas con riquezas de varias ciudades-estado. Los peregrinos esperaban ofrecer lo que pudieran pagar. Hasta se ha dicho que el rey Midas envió su propio trono de oro, todo en nombre de Apolo. Pero en Delfos también tomaba lugar otro ritual no oficial, no en honor a Apolo, sino a otra clase muy diferente de Dios. Se dice que en invierno, mujeres escalaban el monte Parnaso exactamente detrás de Delfos y realizaban danzas en honor a Dionisios, dios del vino. Ellas eran llamadas Ménadas. Fue una de las pocas oportunidades para las mujeres en esta altamente ordenada sociedad de seguir sus instintos y dejar sus inhibiciones.
Las ménadas eran seguidoras de Dionisios, es decir, mujeres liberadas quienes dejaban su hogar y salían en la atmósfera de una unión completamente femenina. Y realizaban danzas y comían. Cosas perfectamente inocentes, pero como lo hacían entre ellas, la imaginación masculina las convirtió en cosas monstruosas. Ellos pensaban que ellas fornicaban, tenían orgías y comían carne cruda y cosas así. Esos rituales tan privados se convirtieron en eventos públicos. Fue el comienzo de lo que conocemos hoy como el teatro. El drama se originó como parte de festivales religiosos. Ellos tenían al dios Dionisios, quien era el dios de la vid. Y la gente acostumbraba a salir y celebrar. Esta parte de la poesía, los ditirambos, introdujeron figuras masculinas enmascaradas que gradualmente se fueron convirtiendo en lo que hoy se conoce como comedia y tragedia. Este teatro en Delfos es uno de los cientos construidos por los antiguos griegos. Aquí se produjeron dramas que aún hoy se representan. Muchos de estos son acerca de mujeres. Yula Gabala es una actriz griega muy conocida que ha actuado muchos de los roles femeninos en las obras clásicas. La mayoría de las mujeres debía quedarse en casa, pero ellas eran personalidades muy poderosas. Ellas tenían a cargo las casas y las vidas de sus maridos. Yula está preparando un ensayo de Medea, una de las muchas obras acerca de las terribles cosas que suceden cuando se desencadena la pasión de las mujeres. Claro, este poder femenino encerrado en esas hermosas casas era misterioso también para los hombres. Ese era otro mundo que ellos querían conocer mejor, experimentarlo, y por eso ellos escogieron a las mujeres como heroínas de sus obras. El teatro se convirtió en el centro absoluto de una forma de vida. Se tomaba un día entero, comenzaría en la mañana, se verían 3 obras y durarían largo rato. Tenía competencias y un jurado. Tenían subsidio del gobierno y además el apoyo económico de los adinerados. Y debates políticos. Había un sentido de participación. El coro era un elemento que representaba al pueblo. Las historias muchas veces eran conocidas de la mitología, pero era la forma en que se representaban que realmente capturó la imaginación de un pueblo entero. La pasión es el camino del coraje. Medea es la representación acerca de una mujer que comete actos indescriptibles de venganza al ser traicionada por su esposo para su provecho personal. Debiste quedarte en Corinto. Medea se rehúsa a aceptar la decisión de su esposo, Jasón, de abandonarla en favor de la hija del rey. Hablas como una tonta, ¿y ahora qué? Ahora estás desterrada. La tragedia de Medea es que ella ha dado todo por Jasón. Y en una sociedad dominada por los hombres, ella es impotente para impedir que él abandone a sus hijos y a ella. Rastros de esa tensión entre hombres y mujeres todavía pueden ser vistos hoy día en Grecia. Esta es también una sociedad dominada por los hombres. Los hombres se reafirman demostrando su masculinidad. No hay una mujer que participe en cualquier papel en este festival de verano, ni siquiera bailando. Los hombres hacen lo que deseen y las mujeres permanecen como espectadoras pasivas. Atenas ha sido descrita como un club de muchachos, y en cierta forma esto es muy cierto. Las mujeres, residentes, extranjeras, esclavas, no estaban llenas de privilegios. Ellas eran de alguna forma seres menores. Eran los chicos en el club de chicos quienes dirigían el espectáculo. Y para algunas sufridas mujeres, todavía parece que los hombres dirigen el espectáculo. Tú, cobarde.
Yo salvé tu vida y todos los griegos a bordo de Argos lo saben. Y después de que yo hice todo eso, tú te arrastras hacia otra mujer. Jason, Jason, ¿a dónde puedo ir? where am I to go? En su desesperación, Medea llega a una trágica conclusión, que su única venganza posible es matar a sus propios hijos. Cuando se toma una obra como Medea que le habla a una sociedad en la cual ahora el divorcio es común, en la cual hombres y mujeres se enfadan tanto los unos con los otros, en la cual la custodia de los hijos es el asunto principal, tú la ves representada y las emociones son de tal intensidad que te lleva por completo a las lágrimas. Mujeres como Medea, Helena, ellas fueron mujeres que todavía hoy vemos. Nosotras las mujeres tenemos hoy los mismos problemas. Problemas con nuestras relaciones con los hombres, en nuestras familias, con nuestros maridos. Cada era tiene su propia belleza. Un joven que posee un cuerpo capaz de soportar toda clase de contiendas, sin importar la raza, por supuesto, o la fuerza corporal, y que como hombre joven es un delicioso placer observar. Para los griegos, un cuerpo hermoso era tan importante como una mente brillante. Fue en este estadio donde fueron oficiados los Juegos Nemeos, uno de los 4 grandes festivales religiosos y atléticos de los antiguos griegos. El estadio original albergaba 20.000 espectadores. El lugar fue excavado por el profesor Stephen Miller, quien restaurara los Juegos. Sus heraldos debían ser entrenados y vestidos. En los Juegos originales, los oficiales eran escogidos de cada ciudad-estado. Los antiguos griegos no tomaban fines de semana libres. Ellos trabajaban todos los días, excepto los días de fiestas religiosas. Había más de 50 y festivales deportivos. Venían en grupos de amigos o familiares. Extendían sus manteles, abrían sus botas de vino y se sentaban y veían los juegos. También debían imaginarse el momento de los aplausos. Actualmente hemos encontrado evidencia en la forma de concentraciones de monedas que nos muestran, por ejemplo, que al otro lado del camino era el centro de la sección de vitoreo de los corintos. Casi todas las monedas de Corinto encontradas en el estadio estaban allí. Aquí en el lado opuesto, exactamente detrás del estrado de los jueces, hemos encontrado casi todas nuestras monedas de Argos. Y por supuesto, los juegos eran controlados por Argos, así que tenían la sección de aplausos exactamente detrás del juego de los jueces. En el lugar del estadio, Miller hizo un memorable descubrimiento, una línea de partida con agujeros en ella. Por esto él reconstruyó el antiguo mecanismo griego de partida, el Hisplex. Pienso que puedes oír la torsión. Lo que tenemos es un mecanismo que, como un codo, cuando el brazo se estira, se va hacia adelante. Y pienso que es importante escuchar el chasquido que hace cuando golpea. Se tendían cuerdas enfrente de los atletas por postes que un oficial echaría abajo simultáneamente, dando salida a los competidores. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Fuera! Originalmente los atletas competían desnudos y las mujeres eran excluidas de los juegos. Pero una mujer decidida a ver a su hijo competir, entró vestida como un entrenador. Cuando su hijo ganó, ella saltó en medio de su emoción. Todo se reveló. Después de eso, hasta los entrenadores debieron estar desnudos.
Los saltadores cargaban pesas que los empujarían hacia adelante y que eran soltadas antes de caer. De esta forma podían subir más en cada salto. Los ganadores no se llevaban más premio a casa que una corona de laureles o de apio silvestre. Eran recibidos con flores en los lujosos desfiles cuando eran llevados por el pueblo en finas carrozas. Muchas veces eran construidas estatuas a su semejanza. Si eran atenienses, disfrutaban de cenas gratuitas por el resto de sus vidas. Los juegos más importantes en Grecia eran realizados cada 4 años en el Valle de Olimpia. Aquí fue realizado por primera vez el primer evento internacional, en 776 a.C. Los griegos fueron los primeros en llevar el atletismo a la categoría de una competencia seria. Incluso la palabra atleta viene del griego atlos o competencia. Pero el Festival Olímpico fue antes que nada una ocasión religiosa. Más de 100 bueyes fueron sacrificados aquí sobre un altar frente al templo de Zeus. En su interior había una estatua del dios con un atuendo de oro. Cada atleta griego tenía que hacerle sacrificios y orar antes de competir. En la entrada de Olimpia había un gimnasio donde los atletas entrenaban. Y en la oficina del comité organizador decidían acerca de la moral de los deportistas y su habilidad para competir. Al final, habían unas pequeñas Naciones Unidas. Estados que requerían acabar con las hostilidades durante los Juegos y reunirse para resolver sus diferencias. El centro de todo era el gran templo de Zeus. No solo se iba por lo atlético, se iba por el festival religioso, se iba a hacer sacrificios por Zeus, se iba a hablar con gente conocida de Argos, o Esparta, o Atenas, o Tebas. Herodoto venía y leía el último libreto de sus historias a ver qué se podía vender. Píndaro espera ansioso que un atleta gane para conseguir escribirle un poema. Myron el escultor estaba aquí esperando esculpir en comisión a algún atleta victorioso. Mente y cuerpo se unían en el gimnasio. Este era un lugar para la conversación y el aprendizaje, tanto como para el ejercicio y la lucha. Para los griegos, la estética, el físico y lo intelectual fueron todos parte de su idea de la perfección. El filósofo Filóstrato escribió: el polvo terracota es bueno para abrir poros cerrados por la transpiración, pero el polvo amarillo también añade brillo y es delicioso verlo sobre un cuerpo en buena forma. Con tanto énfasis en la intimidad masculina y la belleza física, era inevitable que en Atenas la homosexualidad fuera muy común y sin estigma alguno. Las relaciones sexuales entre hombres maduros y muchachos más jóvenes eran completamente aceptables, siempre y cuando los jóvenes fueran cortejados con regalos y la relación terminara con el matrimonio. La admiración hacia los hombres se reflejaba mejor en el mundo de los atletas. Stephen Miller descubrió grafitis interesantes en el túnel de Nemea. Este bloque, por ejemplo, está repleto de grafitis. Están uno sobre el otro. Quizá uno de los que se mantiene más claro dice Apócrotes Kalos. Apócrotes es hermoso. Y si miramos hacia otro grafiti nos encontramos con lo mismo. Corizos es hermoso. Por supuesto, no todo el mundo estaba de acuerdo. Alguien tachó la frase griega tu grapsontos, la cual es equivalente a nuestra frase moderna ¿según quién? Corizos es hermoso. ¿Según quién? La antorcha olímpica aún arde hoy, si no siempre con la misma fuerte y clara llama que inspiró a esos atletas 2500 años antes.
pero a veces lleva el objetivo original, una vez cada 4 años, que las naciones deberían olvidar sus disputas y reunirse para competir en medio de la fraternidad. Los atenienses tendían a dominar en los deportes igual que en todo lo demás, pero su suerte ganadora no pudo durar para siempre, y el destino preparaba algo cruel para esta sociedad que había llegado muy alto y había alcanzado mucho. Platiquemos de medicina con Lilia Silvia Hernández. La medicina y usted nos pone en contacto con nuestra salud y con el mundo médico. Vea La Medicina y usted los lunes a las 8 de la mañana en Café Express. Todo para enfrentar el día. En el año 399 a.C., los atenienses hicieron algo extraño. Pusieron a sus ciudadanos más inteligentes en juicio. El gran filósofo Sócrates fue juzgado por 250 de sus propios conciudadanos. Cada jurado votaba en una urna para culpable o inocente. Fue acusado en los dioses y de corromper las mentes de los jóvenes con sus ideas nuevas y radicales. En muchas formas, Sócrates fue el ateniense completo. Él sirvió con coraje y distinción como soldado y como hombre del Estado llenando los ideales atenienses. Al mismo tiempo, exigía explicaciones, exigía definiciones de sus conciudadanos. Él se describió a sí mismo como el aguijón de una avispa en el gran cuerpo político ateniense. Sócrates fue encontrado culpable y sentenciado a morir envenenado. Su enjuiciamiento y su condena nunca hubieran ocurrido antes, bajo el gobierno de Pericles. Los atenienses se hicieron muy cuidadosos. Algo sucedió. Sus viejos deseos de compromiso, de experimentar, de explorar aún están allí, pero de alguna manera enmudecieron. El cambio en Atenas tuvo sus razones décadas antes. En el 430 a.C., una terrible tragedia atacó a Atenas. Una plaga que se había dicho venía de Etiopía y que luego pasó a Egipto y Persia antes de finalmente alcanzar Atenas. Era tan terrible que mató a casi todos a quienes tocó y se propagó a través de la ciudad. El historiador Plutarco escribió:
No hay conocimiento de que la peste haya sido tan virulenta como lo fue en Atenas. La gente completamente saludable repentinamente empezaba a sentir que le ardía la cabeza. Sus ojos se tornaban rojos e inflamados. Algunos llegaron a quedar ciegos y sufrieron de una pérdida total de la memoria. La propia hermana de Pericles, y luego para su horror, su hijo, contrajeron la plaga. Él ya estaba abrumado por la desastrosa guerra con los espartanos. Pericles llevó a todo el pueblo del campo ateniense dentro de los muros de Atenas, y la sanidad, podemos estar seguros, era muy primitiva, y una enfermedad como la plaga se esparcía como el fuego. A medida que esto sucedía, los efectos no fueron menos devastadores física y moralmente. Todas las viejas leyes, las cosas que los atenienses habían hecho para mantener a su sociedad unida, se destrozaron. La gente entraba a los templos para morir, o peor aún, entraban con los muertos y los dejaban allí. El horror es inimaginable para nosotros. Dentro se sentía un incendio. Muchos de los enfermos que no eran cuidados se zambullían en los tanques de agua en un esfuerzo por saciar una sed que era inextinguible. La plaga afectó a Pericles de dos formas. Primero, políticamente, porque los atenienses lo culpaban por ella. Y por primera vez en 15 años no fue elegido al poder como gobernador, poder que sostuvo por tanto tiempo. Poco después, él mismo contrajo la plaga y murió. Y con la muerte de Pericles, cierto estilo de gobierno murió también. Una tercera parte de la población murió. Sin el liderazgo de Pericles, los atenienses se vieron perdidos. Comenzaron a tomar decisiones descabelladas. Durante medio siglo, Atenas luchó contra Esparta por el dominio de Grecia. La batalla decisiva no sería librada en suelo griego, sino en Sicilia. Atenas envió una flotilla a la batalla, pero el ejército espartano, muy bien entrenado, se unió a los sicilianos. La flotilla ateniense fue destruida en una serie de desastrosas batallas marinas, y en 404 a.C. el ejército ateniense fue completamente vencido. Creo que los atenienses perdieron la guerra porque trataron de llegar más allá de sus posibilidades. Repetidamente los espartanos ofrecieron términos de paz, pero es aquí en donde la vieja agresividad ateniense entra en juego. Los atenienses no podían aceptar términos de paz de Esparta, querían vencer. La derrota de los atenienses en Sicilia dejó a Esparta como poder dominante en Grecia. Atenas lo tenía todo. Pienso que descendió por las mismas razones que se hizo grande. Esa agresividad, esa competitividad que los hacía necesitar ser los mejores y los primeros, los llevó al fracaso. La diosa a quien los atenienses se volvieron por protección fue impotente para ayudarlos. Este relieve se llama el duelo de Atenea. Sócrates se convirtió en el chivo expiatorio del descenso de Atenas. En la prisión sus amigos se ofrecieron a ayudarle a escapar, pero él se rehusó. Platón al respecto escribió: Él dijo que había vivido en Atenas toda su vida. Por 70 años había sido feliz con la gente y la ciudad. ¿Por qué debía huir de ella como el más bajo esclavo? Las hojas de cicuta estaban preparadas. El veneno estaba listo.
Sócrates realmente personificó a Atenas en muchas formas. Y cuando murió, vemos que todo había cambiado, que las cosas después de Sócrates simplemente no serían las mismas. Platón registró las últimas palabras de su amigo y maestro. ¿Cuánto daría uno de ustedes por conocer a Orfeo u Homero? Desearía pasar mi tiempo allí como aquí, examinando y revisando las mentes para descubrir quién es inteligente y quién solo cree que lo es. Es tiempo de morir. Las ideas de Sócrates están vivas hoy. Sin embargo, su amada Atenas se convirtió en parte de otros imperios, los macedonios, los romanos y los turcos otomanos. En 1971 se descubrió que su tesoro más grande, el Partenón, estaba en peligro del colapso final. Hoy está siendo restaurado, no en su forma y esplendor, pero como una ruina magnífica, digna de la civilización que representa. Las piezas de mármol cruelmente destrozadas por el fuego de cañón están siendo restauradas, aseadas y cuidadosamente reensambladas. Los agujeros hechos por los cañones enemigos están siendo rellenados. La restauración tomará más de los 15 años que originalmente tomó su construcción. Después de su destrucción en 1687, el templo fue saqueado por buscadores de tesoros. Los turcos, quienes regían Atenas en ese tiempo, eran sobornados fácilmente. Cualquier visitante de paso con suficiente dinero podía salir con una de las maravillosas esculturas. Cabezas y extremidades eran separadas de los cuerpos para hacer más piezas vendibles. Por toda Europa, ansiosos vendedores ofrecían sus tesoros saqueados a los museos y coleccionistas privados. Un joven inglés aristócrata, Lord Elgin, llegó en 1803. Sintió que la situación justificaba cualquier remoción de las memorables esculturas que aún permanecían. Los hombres de Elgin consiguieron 56 piezas sueltas de frisos y una docena o más estatuas, incluyendo una magnífica cabeza de caballo. Se necesitaron 22 embarcaciones para transportar los mármoles a Gran Bretaña. Uno de ellos se perdió en la ruta. Los mármoles de Elgin, provenientes del Partenón, son exhibidos en el Museo Británico. Entré en el gran salón y allí vi la belleza que me pasmó de los mármoles de Elgin. Me emocioné tanto que se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. No podía hablar. Estaba como en trance. La belleza era tan poderosa, que estuve en silencio largo rato mirando esa hermosura. Y entonces me sentí triste porque no podía ver esos mármoles en mi país. Es muy triste para nosotros no tener esa gran experiencia todos los días aquí en Atenas. Necesitamos ver el Partenón para ver la Acrópolis, para tocarla. Es un recuerdo de lo que alcanzamos. El ejercicio de alcanzar la perfección fue logrado.
Y si podemos asumir por un momento que todas estas ruinas y restos desaparecieron, se borraron de la Tierra, sería un universo sin la quinta sinfonía de Beethoven. Pero hay una cualidad algo más durable que esas piedras en el legado de Atenas. La brillante luz de esta ciudad se esparció tan poderosamente que definió intelectualmente al occidente por siglos. Es difícil bajar a las calles sin ver un vestigio de nuestro entusiasmo por la forma de vida griega. Y olvidamos que esa forma de vida para nuestro peligro fue tan efectiva y tan valiente. Es extraordinario que una sociedad de solo 70.000 atenienses, hombres y mujeres que vivieron 500 años antes de Cristo, pudiera influir sobre el mundo tan dramáticamente. La democracia esparció su luz nuevamente 2000 años después, para afectar las vidas de la gente sobre todo el mundo. Este es entonces el tipo de ciudad por el que los hombres no podían aceptar la idea de perderla. Lucharon noblemente y murieron. Poderosas son las marcas y los monumentos de un imperio que hemos perdido. Las edades futuras se maravillarán de nosotros, como la era actual se maravilla. A continuación, en la hora Altides, que soportaban pilares con forma de mujer. De estas 6 figuras, 3 doblaban graciosamente la rodilla izquierda y las otras 3 la derecha, creando en este edificio un balance y claridad como ningún otro en el mundo antiguo. Una gran estatua de bronce de Atenea estaba en el centro de la Acrópolis, con su brillante casco visible a los marinos visitantes que se aproximaban desde el sur. Finalmente, coronando la ciudad en la colina, una de las obras maestras de la arquitectura del mundo occidental, el Partenón. El Partenón comunica perfectamente el ideal de la razón tenida en la gente de Atenas. La proporción es gobernada por la regla dorada, de 9 a 4, que dicta las dimensiones del frente y los lados. Estratagemas extraordinarias e ingeniosas, como inclinar las columnas un solo grado, haciendo que el atrio se levantara levemente en el medio, engañaban al ojo a una ilusión de perfección. 92 paneles de mármol rodeaban el templo, representando la guerra troyana y otras luchas tanto divinas como mortales. Justo detrás de las columnas, un friso rodeaba el edificio, describiendo la procesión a la Acrópolis que se realizaba cada 4 años en honor a la diosa Atenea. Pero algunos historiadores sugieren que el friso, de hecho, conmemora un episodio más oscuro, un antiguo rey que ofreció a sus hijas en sacrificio para salvar a Atenas de la destrucción. Los grabados en la entrada del frente y la de atrás describían el nacimiento de Atenea y el famoso encuentro entre Atenea y Poseidón. Aunque solo quedan algunos fragmentos, estas esculturas están consideradas entre las piezas de arte más finas que el mundo antiguo produjo. Una estatua de 13 metros de Atenea Partenus, Atenea Virgen, ocupaba una cámara interior accesible solo a los sacerdotes e iniciados. Estaba cubierta de marfil y 1 tonelada de oro. Tal como fue hace 2000 años, el ágora es aún el sitio donde los atenienses se reúnen, compran y discuten sobre los eventos diarios. Entonces, como ahora, era el corazón social y espiritual de Atenas. Las reuniones políticas se hacían aquí. Por primera vez los ciudadanos fueron pagados por labores públicas, de manera que los ciudadanos más pobres pudieran asistir sin perder las ganancias del día. Fue la primera democracia real en el mundo.
La libertad para hablar abiertamente atrajo de toda Grecia a políticos, dramaturgos y pensadores a Atenas. Los discursos filosóficos florecieron. No saben lo que es la libertad, dijo el historiador Heródoto a un extranjero. Si lo supieran, lucharían por ella con sus manos desnudas. En tiempos antiguos, el más grande filósofo de Grecia, Sócrates, sacudió el ágora, acosando a sus conciudadanos con simples preguntas en busca de la verdad. Las actitudes poco conciliadoras de Sócrates lo hicieron impopular con los políticos. Pero Atenas era una democracia, y al principio se le permitió hablar y enseñar libremente. Los dramaturgos eran también libres para practicar su arte. El drama moderno nació en Atenas. Los rituales honrando a Dionisio, dios del vino y el placer, han evolucionado en comedia, sátira y tragedia, las formas clásicas que conocemos hoy en día. Interpretando la historia y los mitos, adentrándose en los misterios de la condición humana, estas actuaciones se volvieron tan populares que los atenienses construyeron un anfiteatro en una colina bajo la Acrópolis y lo nombraron el Teatro de Dionisio. Parodias políticas inteligentes, epopeyas sangrientas, comedias raucas y sátiras obscenas fueron ejecutadas ante audiencias de hasta 17.000 personas. El drama era inmensamente popular. De hecho, el Estado pensó que era tan importante para el vivir de los ciudadanos que se les pagaba por asistir. Las mujeres no podían tomar parte en los dramas, pero se les permitía ver arriba en las últimas filas. A pesar de la creencia de los atenienses de ser dueños de su destino, se permitieron igualmente a sí mismos ser gobernados por sus dioses. Sus dioses no eran remotos como los de los antiguos egipcios. Fueron tan reales para ellos como los vecinos, capaces de contiendas, celos, locura e ira. Sus dioses eran simplemente versiones inmortalizadas de ellos mismos. A la mitad del siglo IV a.C., después de algunas cortas generaciones de gloriosa experimentación con la democracia, Atenas una vez más cayó bajo el poder de los tiranos. Acusado de corromper a la juventud con pensamientos radicales, a Sócrates se le dio una opción: cambiar sus puntos de vista o morir. Escogió la muerte por envenenamiento. Después de los brillantes escritores como Sófocles, Esquilo y Eurípides, el drama griego declinó. El Partenón también sufrió la indignidad de la decadencia. Fue transformado por los sucesivos imperios ocupantes, convirtiéndose en iglesia cristiana y en mezquita musulmana. El Erectium en una época sirvió como harén para un gobernador militar otomano. Durante los siglos la guerra cobró su tributo. Durante un sitio a Atenas por Venecia, la ciudad-estado en 1697, una sola carga cayó entre las municiones guardadas en el Partenón. El resultado, la explosión voló el techo y destrozó el interior. A pesar de los daños causados por la naturaleza y el hombre, se está haciendo un esfuerzo valiente para mantener esta estructura intacta para las futuras generaciones. Los grandes monumentos de la antigua Grecia no sufrieron tanto los efectos del tiempo como los de los depredadores humanos. Saqueadores y coleccionistas de antigüedades tomaron muchos de estos preciosos objetos, hasta que el Partenón y otros templos se convirtieron en caparazones de lo que alguna vez fueron. Es un testimonio al poder de estos monumentos que, aunque demeritados, conservan el poder para dominar. Tal vez no son los edificios en sí, sino lo que representan: democracia y libertad, las penetrantes verdades de la filosofía clásica, el nacimiento del drama, un estándar estético de belleza y proporción.
sus formas hereditarias y sus bases inamovibles sobre las cuales se ha cimentado una gran cantidad del pensamiento occidental y de la civilización. Los edificios podrán decaer, pero como los mismos dioses, los ideales que representan son inmortales. La humanidad siempre ha buscado la permanencia, algo que trascienda al corto transcurrir de sus vidas. Estos esplendores son un símbolo de la terca insistencia del alma. Están entre los pocos lugares de la tierra donde podemos escuchar a los antiguos llamándonos y a nuestras propias voces contestándoles. Porque no es solo la roca la que sobrevive en estos antiguos lugares, sino el espíritu humano también. El amor de las culturas antiguas une el pasado y el presente, enriqueciéndolos a ambos y preservando el espectro completo de la experiencia humana por toda la eternidad.